buenas noches. El otro tema que vamos a ver, como ven acá en el capítulo, es hablar algo de proteínas. Ya hemos hablado de qué es una proteína o qué sirve una proteína. Vale, ¿quién me sabe decir cuál es la función de las proteínas? Sí, determinan todas las funciones, son muchísimas. Determinan todas las características de nuestro cuerpo. Ya les había explicado, el color de los ojos es una proteína, el color del cabello, la piel, los tendones, los músculos están hechos de actina, miosina, que son proteínas. Casi la totalidad de nuestro cuerpo está compuesto de proteínas. Son el resultado final, la razón de ser de todo el dogma de la biología molecular, el dogma central. O sea, el ADN existe para el ARN, que existe para hacer proteínas. ¿Sí? Si no existieran las proteínas, pues no existiría la vida como la conocemos. ¿Vale? ¿De qué están compuestas las proteínas? Son una larga cadena de aminoácidos. ¿Cuántos tipos de aminoácidos hay? 20 tipos de aminoácidos. ¿Sí? Cada uno de los seres vivos emplea para sus proteínas una combinación de esos 20 tipos de aminoácidos. ¿Sí? Una cosa que tal vez... ven, por favor. Vale. Entonces, una cosa que tal vez no resulta clara a todos. Muchos dicen, no sé, necesito proteína como carne, ¿verdad? O como pescado, atún, lo que sea. Vale, pues la carne, unos alimentos contienen más proteína, pero no es que si ustedes comen una papa o una lechuga no contengan proteínas. ¿Sí? Todos los organismos contienen proteína porque todos tienen ADN y las proteínas son el resultado final. Simplemente cambia el porcentaje de proteína. Por ejemplo, en nuestro cuerpo los músculos son principalmente proteína y no sé, la grasa casi no contiene proteína. ¿Sí? Pero las proteínas están en cualquier ser vivo, animal, vegetal o bacteria. ¿Vale? Entonces, están compuestas de esos 20 aminoácidos, una combinación de esto. Una proteína, la hemos visto antes, puede tener, no sé, 100, 200, 1000, 2000 aminoácidos. Es una cadena. El estudio de las proteínas, pues toma el nombre de proteómica. Por ejemplo, el estudio de los genes era genética, el estudio de las proteínas se llama proteómica. ¿Sí? Es un sinónimo. O sea, un enzima, el compañero pregunta qué es un enzima. Los enzimas son una clase especial de proteínas que aceleran las reacciones químicas o biológicas en nuestro cuerpo. ¿Sí? El enzima es también un catalizador de una reacción, ¿sí? Pero es una proteína, es una de las tantas clases de proteínas. ¿Sí? O sea, los enzimas están compuestos de aminoácidos y todo esto, como las proteínas. ¿Vale? Entonces, siguiente. El conjunto de todas las proteínas, el conjunto de todos los genes se llama genoma. El conjunto de todas las proteínas se llama proteoma. ¿Vale? La ciencia que estudia los proteomas es la proteómica. ¿Qué quiere decir proteómica? El estudio en gran escala de los proteomas. ¿Vale? Lo que se llamaba genómica para los genes. Entonces, genoma, genómica, proteína, proteoma, proteómica. ¿Vale? La ciencia que estudia no las proteínas, sino los proteomas. Como la genómica no es la genética estudia los genes, la genómica estudia los genomas. ¿Vale? Ahora, ¿de cuántas proteínas está conformado el proteoma humano, por ejemplo? Si se acuerdan, el genoma humano es 23.500 genes. El proteoma humano, pues, según como lo medimos, pero alrededor de 300, 500.000 proteínas, o sea, mucha más. ¿Sí? O sea, el proteoma
es más grande. También conviene clasificar entre proteoma y proteoma completo. ¿Sí? Cuando se habla de genoma, siempre se habla de genoma completo, porque el genoma es uno. Si es nuestro ADN, 3000 caracteres, así. El proteoma no es así. ¿Qué quiero decirle? De las 500.000 proteínas, no es que todas las células utilicen las 500.000. Por ejemplo, las proteínas del cabello utilizan unas proteínas y unos genes específicos que producen una proteína específica del cabello. Las proteínas de la piel, o las células de la piel utilizan unas proteínas específicas de la piel, las células del cerebro, unas proteínas específicas del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que el proteoma de una célula de la piel será diferente del proteoma de una célula del cerebro, diferente del proteoma de una célula de un músculo. ¿Vale? No solo, célula en diferentes estadios de su vida, por ejemplo, cuando una célula nace, o cuando se divide, o cuando reacciona a un estímulo externo, producen proteínas diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la célula se divide, la mitosis es un ejemplo de cuando pues, se utilizan unas proteínas especiales que sirven para dividir la célula. El proteoma en ese momento es muy diferente del proteoma antes de la división. O por ejemplo, un ejemplo de proteínas son los anticuerpos. Sí, los anticuerpos de nuestro cuerpo que combaten las defensas, se llaman también, que combaten las bacterias, los virus que entran a nuestro cuerpo, son proteínas. Entonces, estamos bien en salud, no hay esos anticuerpos. Llega una bacteria, nuestras células producen la proteína específica para matar a esa bacteria. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay enfermedades que uno le puede dar una sola vez. Porque la célula ya conoce el camino para producir esa bacteria. No sé, la varicela, una vez que uno le da, no puede volver a darle. ¿Sí? ¿Por qué? Nuestro cuerpo ya tiene, como decir, el molde listo para esa proteína. Llega un virus de la varicela, de una produce el anticuerpo y lo mata de una. La primera vez, la respuesta para crear esa proteína, el cuerpo se demora y en ese tiempo logramos enfermarnos. ¿Sí? Dime. Las células que después hacen las proteínas que son los anticuerpos. Exactamente, lo que el compañero pregunta, ¿qué hace el VIH? Pues entre los efectos, destruye la célula, ataca la sangre, las células en la sangre, los linfocitos, los glóbulos blancos, que son los encargados, o sea, destruye las defensas, los anticuerpos, las células que la producen, no directamente los anticuerpos. ¿Sí? Entonces el efecto del VIH es lo de bajar las defensas. Entonces, o sea, el VIH por sí mismo no mata, ¿sí? Mata las infecciones que nos dan porque no tenemos defensas, ¿sí? Pero el VIH no tiene ningún efecto mortal por sí mismo. Si no hubiera bacteria, no hubiera virus, un enfermo de SIDA viviría una vida absolutamente normal porque pues, no necesitaría su sistema inmunitario. Vale. Entonces, volviendo a nosotros. Diferentes momentos de la vida de la célula, diferentes proteomas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos proteomas tenemos nosotros? Prácticamente infinitos. En nuestro cuerpo tenemos alrededor de pues, muchísimas células, pero se pueden dividir en 160 tipos más o menos. Células del cabello, de la piel, del hueso, del músculo y eso. Son 160 tipos. Cada uno tiene un proteoma diferente. Pero cada célula en cada estadio de su vida tiene un proteoma diferente. ¿Sí? El conjunto de todos estos proteomas, ¿sí?, hace lo que se llama el proteoma completo. ¿Qué le quiero decir? La célula de la piel utiliza 50.000 proteínas, el cabello 50.000, el cerebro 20.000, el hueso 30.000. Obviamente no todas son específicas, no sé, de las 50.000, 40 son en común con los otros y 10 son específicas. ¿Sí? Entonces reunimos todas estas proteínas, el conjunto de toda esta forma el proteoma completo, ¿sí? Alrededor de 500.000 proteínas, ¿vale? El proteoma completo es lo que se puede comparar al genoma, ¿sí? Porque el proteoma normal, no completo, es solamente corresponde a una parte del genoma, unos genes específicos, ¿sí?
Entonces expresamos todos los 23.500 genes en todas sus posibles combinaciones debido al splicing y todo eso, llegamos al proteoma completo de 500.000 proteínas. Como creo que ya entendieron, ninguna célula tiene el proteoma completo. Cada célula tiene un proteoma que es un subconjunto del proteoma completo. O sea, cada célula en cualquier estadio de la vida, de las 500.000, escoge unos miles que les sirven en cada estadio y van cambiando. ¿Qué quiere decir? El genoma es algo absoluto, el proteoma cambia. Si hago el análisis del proteoma de una célula en este momento, es diferente del proteoma en otro momento y es diferente de un tipo al otro de células. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? El estudio de las proteínas y de los proteomas será mucho más complicado del estudio del genoma. ¿Se acuerdan? Les dije que secuenciar el genoma humano es el primer paso. Encontrar los genes es dividir el libro en páginas. Encontrar de los genes las proteínas y ya intentar tener una traducción. Pero después estudiar las proteínas es dar significado a esta traducción. ¿Sí? O sea, divido el libro en páginas, encuentro las palabras, pero están en alemán, pues lo traduzco y miro qué quiere decir esta traducción. ¿Sí? Esto es estudiar las proteínas y es lo que vamos a hacer hoy. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante estudiar la función, la estructura, la función de las proteínas? Porque pues estudiar la función de las proteínas pues nos permite fundamentalmente toda la biología, la medicina llega a la cura de enfermedades o a mejorar características. ¿Sí? Estudiar la función de una proteína nos permite estudiar un particular, por ejemplo, si de una bacteria, estudiar cómo se evoluciona la enfermedad y crear una vacuna para esta bacteria. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos por medio de un método que se llama análisis comparativo de proteínas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir hacer un análisis comparativo de proteína? Quiere decir comparar una proteína desconocida con proteínas conocidas, de las cuales conocemos la función. ¿Vale? Lo mismo un poquito que se hace con BLAST, pero de forma más evolucionada. BLAST compara una proteína con todas las existentes en una base de datos, por favor me apagan eso, en una base de datos que no tiene estructura, ¿sí? Donde las proteínas no están clasificadas. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a ver las que son bases de datos de familias de proteínas, o sea, bases de datos que no contienen miles de millones de entradas, sino unos miles de entradas. ¿Sí? Bases de datos que se crearon manualmente, donde se dividieron las proteínas en familias de forma, o sea, racional. Entonces, cada proteína, vamos a estudiar lo que en las proteínas son los dominios funcionales. O sea, se dividen las proteínas por subfunciones. ¿Sí? Y vamos a comparar una proteína con estas bases de datos. ¿Sí? Los resultados serán más detallados de lo que nos dice BLAST. BLAST, ¿qué nos dice de una proteína? Nos dice fundamentalmente qué hace la proteína, pero de forma muy genérica, ¿no? O sea, es una proteína de la sangre, transporta el oxígeno. Estas bases de datos van adentro de la estructura de la proteína, van a estudiar los dominios funcionales, nos dicen todas las funciones específicas que puede desarrollar una proteína. ¿Sí? ¿Qué quiere decir dominio funcional? Quiere decir una parte de la proteína. ¿Qué quiero decir? Existe la proteína X. ¿Sí? Una secuencia larga de aminoácidos así. ¿Vale? 1000 aminoácidos. Ahora, esta región, no sé, del aminoácido 100 al 300, puede ser un dominio funcional. O sea, es una secuencia de caracteres más corta que hace parte de la proteína que desarrolla una función específica. Desarrolla la tarea X. Esta parte puede ser más larga, desarrolla la tarea Y, y esta última parte desarrolla la tarea Z. ¿Vale? Cada uno es un dominio funcional. Dominio quiere decir una parte de la proteína, funcional porque desarrolla una función específica.
Para hacerle un ejemplo más claro, podemos pensar en el carro, ¿vale? El carro es nuestra proteína. El motor podría ser un dominio funcional del carro, es una componente del carro que desarrolla la función de darle energía. El cambio desarrolla la función de cambiar la velocidad. Los frenos frenan. Cada una de las partes del carro es un dominio funcional, o sea, es una componente del carro que desarrolla una función específica. Para las proteínas, aunque sean menos estructuradas de un carro, pero se utiliza esta misma forma de razonar, ¿sí? Se divide la proteína en varias partes, ¿sí? Y cada una desarrolla una función específica. ¿Qué ventaja tiene? La misma del carro. Por ejemplo, pues un Ferrari y una motocicleta no tienen mucho en común, ¿verdad? Pero las ruedas hacen la misma función en el Ferrari y en la motocicleta. El carburador pues será diferente más o menos, pero desarrolla la misma función en el Ferrari y en la bicicleta. Pues la motocicleta no tiene vidrio, pero tiene otras componentes en común con el Ferrari, ¿sí? Entonces esta es la ventaja de dividir las proteínas en dominios funcionales, que vamos a funciones más básicas que se pueden compartir entre proteínas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, puede haber la función de mezclarse con la sangre, mezclarse con el agua, ¿sí? Entonces hay un dominio funcional que desarrolla esto en todas las proteínas que están en la sangre. Puede haber la función de lograr engancharse con la pared de la célula. Todas las proteínas que se enganchan con la pared de la célula pueden desarrollar las funciones más diferentes, pero tienen que tener toda esta componente que le permite de engancharse. Es como decir, todos los objetos que se mueven tienen que tener frenos y motor, ¿sí? Después pueden ser muy diferentes, así mismo las proteínas. Entonces, este es el concepto de dominios funcionales. Entonces, estudiando los dominios funcionales de una proteína, vamos a estudiar todas sus funciones. Como si en un carro nos dijeran tiene motor, llanta y carburador, sabemos que pues frena, acelera y pues mezcla la gasolina con el aire. Desarrolla todas esas funciones. Lo mismo para las proteínas. Ahora, esto lo vamos a hacer ahora en un momento con unos programas específicos, ¿sí? Antes vamos a ver pero una gráfica que nos resume esta clase y también las últimas dos que hablan de estructura. Entonces nosotros fundamentalmente, hasta el momento que hemos hecho en nuestro estudio, ¿sí? Tenemos la secuencia de ADN, la pasamos en GenScan o RF-Finder, dependiendo del tipo de organismo. O RF-Finder nos da los genes, GenScan también nos da los genes y exones, ¿sí? Las proteínas que derivan de esto, lo mismo RF-Finder, hemos llegado hasta poner esta proteína en BLAST, ¿sí? Que nos da la función de esta proteína. Ahora, vamos a hacer el último paso, no el penúltimo, que hay último en la otra clase. El último paso, ¿cuál será? Será poner esta proteína en estos programas para que nos digan más en detalle la función. O sea, lo último que queremos saber, nuestro resultado final de este estudio, es todas las funciones específicas que desarrolla cada una de las proteínas que hemos encontrado. ¿Vale? Porque, ¿cómo hacemos entonces a llegar a esto? Tenemos que estudiar la estructura de una proteína. ¿Por qué la estructura? Porque la estructura determina la función de la proteína. Entonces le hago un esquema. Lo que vemos hoy es un camino de este esquema y en las clases próximas vamos a ver otros posibles caminos. Entonces acá nosotros tenemos estudio de proteínas. Vale. Nosotros a qué queremos llegar? Queremos llegar a la función. ¿Vale? Este es nuestro objetivo, ¿sí? ¿Qué hace la proteína para poder, pues, trabajar con esto, desarrollar medicamentos, vacunas, lo que sea? ¿Vale? Entonces, acá tenemos nuestra proteína y
y tenemos que llegar de acá a acá. ¿Vale? ¿Qué caminos podemos escoger? ¿Vale? Hay un camino directo, ¿vale? Es el camino del biólogo, ¿sí? De hacer ensayos en laboratorio, muchos ensayos, pueden ser muy largos, pueden ser muy caros, pero hacer ensayos de laboratorio y determinar la función directamente. Pues este camino a nosotros no nos interesa porque no tiene nada de bioinformático, ¿sí? Es un camino de experimento de laboratorio. El otro camino pasa por el estudio de la estructura. ¿Por qué? Porque la estructura de una proteína determina la función. Por ejemplo, una proteína que transporte el oxígeno, como la hemoglobina, ¿sí? Tiene que tener una forma para que adentro le encaje una molécula de oxígeno. Tiene que tener un hueco ni demasiado grande para que no quepan otras moléculas, ni demasiado pequeña para que le pueda caber bien la molécula de oxígeno. Los que tienen anemia tienen ese hueco un poquito más pequeño y no logran transportar bien el oxígeno y padecen varias enfermedades. ¿Vale? Entonces, la función de la proteína, la estructura de la proteína determina su función. Entonces, un camino es estudiar la estructura para encontrar la función. Ahora, acá también se pueden ver dos caminos. El primero, que lo vemos en las próximas clases, es estudiar la estructura tridimensional, ¿vale?, de la proteína. Esto se puede hacer de dos formas. Con laboratorio, o sea, rayos X, resonancia magnética y todo eso. ¿Sí? O sea, aislamos una grande cantidad de la proteína, la ponemos en una máquina de resonancia magnética y nos da una gráfica tridimensional de la estructura de la proteína. ¿Sí? Pues si la proteína la tenemos en grande cantidad es cómodo, pero puede ser que la proteína sea cara de preparar, que hasta no se pueda. Entonces, no siempre se puede hacer este camino. ¿Sí? Entonces, hay otro camino que se llama folding, que vamos a ver en las últimas dos clases. ¿Qué hace el folding? Fundamentalmente utiliza modelos matemáticos para, desde la estructura primaria, o sea, la secuencia de aminoácidos, por medio de cálculo, determinar la estructura terciaria, o sea, tridimensional de las proteínas. ¿Vale? Esto lo vemos en la última clase. Ahora, el otro camino de la estructura, en lugar de estudiar la estructura tridimensional, es lo que vemos hoy, es estudiar los dominios. Los dominios funcionales. Los dominios funcionales tienen su estructura, su función y nos dan la función de la proteína. Entonces, este camino a nosotros nos interesa, es de biólogo. Este camino tampoco nos interesa, es más bien de físico o de químico. Nos interesa esto, que lo vemos hoy, los dominios funcionales, y el folding, que lo vemos en las últimas dos clases. ¿Sí? Todo el objetivo es esto, determinar de una proteína su función. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica? Como siempre, es más fácil hacerlo que explicarlo. Entonces, acá tenemos una proteína de prueba. ¿Vale? Consideren, está en la segunda parte del capítulo 4, consideren que esto podría ser el resultado de GenScan, ¿sí? Ahora no les repito todo el paso, pero podría ser una de las proteínas que les salen en GenScan, ¿vale? Les aparece exactamente así, ¿verdad? Ahora, ustedes hicieron su análisis con GenScan, ya pusieron esta proteína en BLAST, que saben más o menos qué hace. BLAST le digo, por ejemplo, que es miosina de Arabidopsis thaliana. Arabidopsis thaliana es una planta y es miosina, si interviene pues en el hombre, interviene en los músculos, en las plantas intervienen en pequeños movimientos que puede hacer la planta. ¿Vale? Entonces, ya este resultado lo tienen de BLAST, pero no saben nada más de esta proteína, solo de dónde viene y pues más o menos qué hace. Entonces, queremos estudiarla más,
pues como siempre cogemos toda la proteína, la seleccionamos y vamos a utilizar, vale, hay varios programas, pero el mejor es este que se llama Interpro, que reúne todos los otros. ¿Sí? Entonces abrimos Interpro, vale, mejor abrirlo acá. Del Instituto Europeo de Bioinformática, de Biología, pegamos nuestra proteína, ¿vale? Y le damos Search. Y esperemos que nos dé el resultado. ¿Vale? Mientras trabaja, ¿qué hace este programa? Analiza la secuencia de nuestra proteína con la secuencia de todos los dominios funcionales conocidos, como decir, se comparara nuestro objeto con todas las componentes de un carro y ve, esta parte se parece a un motor, esta parte se parece a una rueda, esta parte se parece a una ventanilla, ¿vale? Entonces, estudia nuestra proteína con diferentes bases de datos y estos son los resultados, ¿vale? Entonces, ¿qué nos encontró? Esta gráfica, la primera, es el resumen, no sé si lo ven, el resumen de la mayoría de las después. ¿Sí? Es como la gráfica más interesante que hace el programa. Entonces, los varios programas encontraron varios resultados. El programa, ¿cuánto dominio encontró? 1, 2, 3, espero que lo agrande un poquito. Encontró este, que lo llama miosina N-terminal. Este, que lo llama miosine head, motor domain, dominio de motor. Este, que lo llama p-loop. Y este, que lo llama dilute. Y este, que lo llama dil. ¿Vale? Entonces, esta línea representa los números de aminoácidos. Por ejemplo, este dominio va entre el aminoácido 5 y 50. Esto va entre 50 y 800, es otro 800 y 900, entre 1200 y 1500 y así. ¿Vale? Ahora, eso es lo que encontró. ¿Cómo podemos tener información? Pues haciendo clic sobre esto y esto. Sale esto y vamos a ver. Entonces, el primer dominio es el dominio miosina N-terminal, ese es el nombre. ¿Qué hace? Este dominio ha una forma de SH3, se encuentra al terminal norte de todas, pero de muchas, pero no todas de las proteínas. Su función es desconocida, o sea, reconoció este dominio, pero no se sabe bien qué hace. Pero sabemos que se encuentra al extremo norte, o sea, esto de la miosina. Este, myosin head. Ahora no, esperen que quede acá, ponemos en otra página. Myosin head. Vale, acá dice muchísimo, habla de la contracción de los músculos, ¿sí? Explica todo esto y explica en detalle qué hace este dominio. Eso lo llama motor. Fundamentalmente eso es una planta, pero si fuera el hombre, sería el responsable de la contracción del músculo. O sea, es la parte de la miosina que se contrae debido al estímulo nervioso. O sea, es la parte que gasta la energía para crear movimiento. Esta es la función de esto, pues acá le explica más en detalle cómo actúa. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver qué hace este pequeño pelo.
es un catalizador, su función más importante es la hidrólisis del fosfato beta gamma, vale, es algo muy específico, pero acá tienen la explicación, o sea, para nosotros, también para mí, eso no es que diga muchísimo, ¿sí? Tocaría ir a estudiar bien y eso, pero pues cataliza algunas reacciones y creo que ese nucleotide binding quiere decir que esta proteína se pega al nucleotido, o sea, se pega al ADN, y esta es la función de esto, como de enganchar la proteína al ADN, ¿vale? Es como si fuera un gancho, ¿sí? Entonces, esta es la función de este dominio. Y pues vamos a ver el último que había, ese DIL. Vemos esto como último. DIL. Nel ratón el dominio, la proteína di Gut puede jugar un papel en la elaboración o la función celular de melanocitas y neuronas. ¿Sí? Entonces, pues en las proteínas está en las ratas, células de la piel, en las neuronas. ¿Sí? En la planta pues tendrá otra función, pero esta es una de las funciones que tiene este dominio. Vale. Ahora, afuera de este caso que es muy específico, ¿qué vemos acá? Desde donde hemos empezado con una secuencia que no dice absolutamente nada. La hemos dividido en genes y eso. Hemos encontrado cada uno de los genes de qué organismo es y qué hacen. O sea, cada una de las proteínas. Y ahora, las proteínas, no sé, por ejemplo, en el parcial se digo analizar el gen 5 y la proteína que de eso deriva, la proteína del gen 5 la ponen en este programa, me enseñan este resultado, fundamentalmente, esta gráfica, pero no solo me enseñan la gráfica, sino le dan clic y intentan más o menos traducirlo, ponen en Google Translate o algo, el significado de cada uno, ¿sí? No muy en detalle, pero para que entienda que más o menos sabe cómo se utiliza esto, ¿sí? Entonces, como ven, nuestro estudio, nuestra minería de datos va bastante lejos, ¿sí? De una secuencia que no conocíamos, extraímos genes, extraemos proteínas, y cada una de las proteínas le vamos a mirar adentro, ¿sí? Es como decirse de una, pues, no sé, de una montaña de arena o de metal, logramos extraer la forma de un carro que estaba ahí adentro, y el carro vamos a decir más o menos que sirve para moverse, qué tipo de carro es, ¿sí? Y después vamos a estudiar todas las funciones del carro. Dependiendo, no sé, la proteína dependiendo a qué ser vivo pertenece, puede ejercer una función diferente, algo así. Sí, o sea, funcionan, como puedo decir, nosotros respiramos y las plantas no respiran, pero tienen una función parecida. Lo que es para nosotros la hemoglobina, para ellas es la clorofila, ¿sí? O no sé, como esta en el hombre hace mover los músculos, en las plantas no tienen músculo, pero será involucrada en algo de la planta que necesita movimiento, ¿sí? Y, o sea, las funciones son como, no sé cómo decirte, pero, o sea, no es que desarrolle funciones completamente diferentes, pero puede actuar de forma diferente en diferentes organismos, ¿sí? Entonces, si ustedes saben que esta, no sé, es de una planta, no me digan que hace parte de las neuronas, por ejemplo, porque obviamente una planta no tiene neuronas, ¿sí? Entonces, si sabían que era de un conejo, sí pueden decir, hace parte de las neuronas, ¿sí? O sea, toda esa investigación parece sencilla, como pegar y copiar, pero toca analizar muy bien la información y relacionar toda la información. O sea, el trabajo del bioinformático pues es conocer las herramientas, pero eso es muy fácil, pero después es saberlas usar y de hecho comunicar por qué sirven biólogos. Si uno, cualquier ingeniero podría hacer esto sin saber de biología, ¿sí? Sirven biólogo porque toda esa información tiene que ser interpretada, pero si el bioinformático sabe algo de biología, por lo menos puede comunicarse con el biólogo.
porque si no, pues saca la gráfica pero ni sabe qué quiere decir, ¿sí? Entonces esa es la idea de este curso. Ya vemos, hemos hecho minería de datos de dos casos: uno, analizando secuencias, y dos, lo que hemos visto en la otra clase de hoy, alineando secuencias. Son dos tipos de minería de datos diversos, en un caso diferentes. En este caso estudiamos una secuencia sola, en el otro caso estudiamos muchas comparándolas, pero siempre estamos haciendo minería de datos y extrayendo información donde parece que no haya. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si hay alguna tarea sobre eso. Se contiene tarea. No, vale, tampoco ahí había tarea. Entonces, con esto le resumo la clase, la segunda clase de hoy. Con esto vamos un pasito más adelante en el estudio de secuencia, que junto al alineamiento de secuencia es el tema principal del curso. Les repito cuál será su tarea en el parcial. Les doy una secuencia, la analizan, GenScan o ¿cómo se llama? O RFFinder. Le da una lista de genes, me explican qué quiere decir, después cogen un gen, explican bien qué quiere decir, la proteína, ponen la proteína en BLAST, BLAST le dice de qué organismo es, le dice también la función general, esta es una miosina de una planta. Después la ponen en este programa Interpro y van a ver más en detalle qué hacen. Última cosa que vamos a ver las próximas clases es cómo se puede también determinar la estructura tridimensional por medio de otros programas. Ustedes en el parcial, como última cosa, podrán ir a una herramienta que se llama PDB, que contiene grabadas las estructuras tridimensionales de la proteína. Entonces presentar una gráfica en el parcial con la estructura tridimensional de esa proteína, ¿vale? Y eso será el tema de la última clase, ¿vale? La otra cosa que hemos visto paralela es el estudio de secuencia. También sobre esto puede haber algo, el estudio de secuencia, el alineamiento de secuencia, ¿vale? También sobre eso podrá haber alguna preguntita en el parcial. Entonces ahí se alinea secuencia, se buscan las similitudes entre una y la otra, ¿sí? Se crea este alineamiento, del alineamiento se puede crear un árbol filogenético. O sea, las dos clases de hoy son bastante importantes porque sacan como la conclusión del trabajo que hemos estado haciendo todo el semestre, ¿sí? Como ven, se pasa de información que no nos dice nada a información bastante estructurada, ¿sí? Y eso, o sea, no es un ejercicio académico, ¿sí? Estas son las mismas herramientas que utilizan los científicos para hacer investigación, ¿sí? O sea, ustedes que conocen esto en equipo con un biólogo y un médico, pueden hacer investigación de bioinformática o de medicina o de biología de forma productiva conociendo eso, pues obviamente yendo aprendiendo, ¿sí? Pero se puede hacer. Yo de carrera soy físico, cuando fui a estudiar un doctorado de esto, me tomó unos meses volverme productivo, pero no tuve que aprender mucho más de lo que ustedes aprendieron en este curso, ¿sí? Pues uno se aprende la herramienta, utilicé Clustal, utilicé otros programas que hacen exactamente eso, ¿vale? Entonces esto es como, espero que hoy lograron tener una perspectiva un poco más clara del curso, porque se dicta en una ingeniería y porque hemos visto todo el tema desde ese punto de vista, ¿sí? Bioinformática se puede hacer de muchas formas. Antes de concluir y pasar la exposición, nos faltan después de esta 3 clases. Una clase que van a hacer los compañeros de base de datos, otro tema, completamente afuera, no es nada de minería de datos, es base de datos, pero es interesante porque el 50% de los bioinformáticos, ingenieros informáticos, trabaja con bases de datos biológicas, ¿sí? Puede ser la parte más aburrida, pero es la donde más trabajo hay, lo que llaman Big Data también, análisis de los datos, ¿sí? Y después nos faltan 2 clases sobre estructura, o sea, para hablar de esa parte de folding. Y con esto concluimos el curso, ¿vale? Entonces, gracias por su atención. 2 minutos de pausa, por favor, tampoco ahora salgan. Y vamos a pasar a la exposición de los compañeros, ¿vale? Muchas gracias.